querían como apagarlos ahí, ¿no? Por el frío. Pero gracias a Dios que estamos en casa del Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir estudiando la carta a los Efesios. No sé si usted le ha venido dando seguimiento o tal vez no, si es su primera vez que viene a los temas. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Efesios 2:11. Efesios 2:11. Cuando lo tenga, por favor, me da un amén y se pone de pie para que lo podamos leer. Vamos a leer el 11 y el 12, amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. El 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que nos permites estar en tu casa. Padre, ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a poder explicar, Señor, tu palabra, Señor, como tú la has puesto en mi corazón, Señor. Como está en tu palabra, mejor dicho, Padre. Dame de nuevo, Señor, ayúdame, Señor, a tratar de exponerla de la mejor manera, Señor. Padre, que tu palabra no caiga, Padre, en terreno seco, sino, Señor, prepara nuestros corazones para recibir con amor, con mansedumbre tu palabra. Padre, que sea el fundamento de nuestra vida, tu santa palabra, Señor, y podamos crecer sobre ella, Señor. Ese es tu anhelo, Señor, que nosotros podamos crecer cada día a través de ella, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta noche. En el nombre de Jesús decimos amén. ¿Puede sentarse, hermano? Bienvenidos a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Todos aquellos que de repente no habían venido un par de viernes, bienvenidos también. A los que nos ven por internet también, bienvenidos. Vamos a recordar un poco, hermano, a recapitular un poco acerca de los temas pasados del hace 2 viernes. Vimos uno de los temas, no sé, los que trajeron su libreta, por favor lo pueden ir chequeando. Uno de los temas fue que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿se recuerda? Que en donde el apóstol Pablo nos explicaba que estábamos muertos en delitos y pecados y de ahí Dios nos había sacado. De la corriente de este mundo nos había sacado por su misericordia y amor. Estando muertos nos dio vida. Lo estoy tratando de enlazar, todos los temas que vimos. Juntamente con Él nos resucitó para darnos su riqueza de su gracia. Por gracia fuimos salvos y no de nosotros. Y fuimos creados en Cristo para buenas obras. Esos subtemas que le hablé, eso fue lo que vimos el viernes pasado. Hoy vamos a estudiar un poco de la historia de Israel y la historia de Israel referente con los gentiles, hermanos. Ya ve que en esta porción el apóstol Pablo, en el 11 que leímos, dice que por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, o sea, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo, dice el 12, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos separados, hermano, ¿ve? Porque no teníamos Dios. El pueblo de Israel, hermano, en aquel tiempo se sentía un poco como importante, ¿no? Ellos se sentían importantes porque la palabra de Dios le pertenecía a ellos. Dios los había escogido como pueblo. Entonces los demás pueblos que estaban alrededor, ellos sentían los miraban como despectivamente, como que estos son gentiles. Estos no pertenecen al pueblo de Israel, sino nosotros. ¿Ve? Entonces ellos los trataban mal, de repente se referían a ellos con burla, usaban palabras, hermano, como para referirse a ellos, y la palabra favorita de ellos, hermano, era perros. Si usted lo busca, ellos decían de que los gentiles eran unos perros. No sé si se acuerda una parte en donde una mujer se le acerca a Jesús y le dice que le haga un milagro. Y le dice Jesús, no es lícito darle el pan a los perrillos. Y la mujer le dice,
¿Ve? De que ella también puede recibir de las migajas de la mesa, comen los perrillos, dice ella. ¿Ve? Entonces esa palabra se usaba mucho para referirse a los gentiles. ¿Por qué? Porque era un pueblo, hermano, que no tenía a Dios, un pueblo separado, porque la promesa había sido para Israel. Entonces los pueblos gentiles, los paganos, ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. Muchos dioses. Por cierto, el pueblo de Israel muchas veces en su peregrinación caía en error adorando otros dioses, y venía Dios y lo volvía a jalar y les decía, no, vengan para acá. Entonces, esa era la sombra que perseguía a los gentiles. Habían dos sombras, hermano. Uno era una sombra social, ya que los judíos trataban mal a los gentiles, y había otra sombra que era la sombra espiritual, que los perseguía a ellos, porque ellos no tenían un Dios a quien adorar. Ellos adoraban, si hacían una pelotita de cera, ellos decían que ese era su Dios. Ve, porque no tenían un Dios ellos real. Por ejemplo, mire, ellos tenían 5 sombras en las cuales ellos estaban prácticamente separados de Dios, separados del pueblo de Israel, perdón. Número 1, estaban sin Cristo, que era el Mesías que le habían prometido a Israel, el libertador. El pueblo gentil no lo tenía. Ellos no tenían esa esperanza que el pueblo de Israel sí tenía. Número 2, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Los judíos, como pueblo escogido de Dios, era una nación cuyo rey y señor supremo era el mismo Dios de toda la tierra. ¿Ves? De eso se jactaban los judíos, y los gentiles se sentían de cierta manera rechazados. Aquí vamos a hacer una aclaración. El pueblo de Israel, hermano, como nación, ya era el pueblo de Dios. Su religión era ser judíos. Y nosotros los gentiles, sean hondureños, mexicanos, puertorriqueños, alemanes, franceses, cualquier otro tipo de nación, ellos le llamaban gentiles. Nosotros somos los gentiles para ellos. Todavía pues hay muchos de que no nos quieren, ¿no? Porque pues dicen ellos que seguimos siendo nosotros estar separados de Dios. El número 3, hermano, era que los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa. El pueblo de Israel, ellos tenían su sacerdote en donde ellos iban a expiar sus pecados, llevaban ellos su cordero, ellos llevaban ahí su ofrenda y le hacían ofrenda a Dios. El pueblo gentil no tenía esa identidad, estaban perdidos ellos. De repente hoy adoraban a un Dios, mañana adoraban a otro, el que les hacía el milagrito, ahí estaban ellos contentos. ¿Ah? Si ven, nada que envidiar a los tiempos de antes. Ahora sí, así anda mucha gente allá afuera. El que le hace el milagrito, ese es su Dios. Pero sabemos que existe un Dios verdadero, ¿no? El 4, vivían sin esperanza porque no habían recibido la promesa divina. Y el 5, estaban sin Dios en el mundo. Los gentiles tenían muchos dioses falsos porque ellos no reconocieron al Dios verdadero. ¿Ven? Porque usted me dirá, ok, hermano Juan, entonces, pero ellos ¿cómo no reconocieron al Dios verdadero si ellos no fueron llamados como pueblo? Fueron llamados el pueblo de Israel. Usted ya está en lo correcto, pero hay una frase, hermano, que se llama argumento de ley. Nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cortito. Usted se parquea en un lado en Atlanta, allá en la ciudad, y de repente llega el policía y le pone un ticket. Y usted dice, no, pero es que yo no sabía que era prohibido parquearse ahí. Entonces usted va a pelear ese ticket y llega donde el juez. Y le dice el juez, ok, fulano, tienes que pagar el ticket. Y usted dice, pero es que yo no sabía. Eso se llama que usted está argumentando que no se sabía la ley. Eso no lo hace, no lo perdona a usted de no pagar ese ticket. Porque usted no puede argumentar ignorancia de ley. Entonces el pueblo judío, el pueblo gentil, perdón, no podía argumentar tampoco ignorancia de ley. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Romanos 1:18, búsquelo. Esa es nuestra primera cita de hoy. Los muchachos les van a ayudar en las pantallas también poniéndolo, por si usted pues solo lo quiere anotar y lo busque en su casa. Lo leemos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Sí ve? Se les manifestaba lo que era de Dios. Pues Dios se les manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
no tienen excusa, hermano. ¿Ve? Los gentiles no tenían excusa de decir, no, pues es que nosotros nunca conocimos de Dios. Nunca entendimos que era Dios. No, porque se nos había hecho manifiesto el Señor. Lo que pasa es que ellos se resistieron su corazón. Claro que ahí había un plan ya detrás de todo esto. Dios tenía un plan para los gentiles también. Más adelante, hermano, vamos a ver un ejemplo que nos va a aclarar un poco más el tema acerca de que de dónde Dios, así como Él apartó el pueblo de Israel para que fuera su pueblo, así Él tenía un plan para los gentiles también, para el pueblo gentil. No fue de que Dios los dejó y dijo, no, este es mi pueblo y aquí nadie más va a entrar. No, sino que Dios tenía un plan para nosotros los gentiles. Más adelante vamos a hacer un ejemplo en donde lo vamos a poder ver. Dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este término aquí, hermano, que usa el apóstol Pablo, lejos, es un término común en los escritos rabínicos. ¿Qué significa esto? Significa que los que estaban lejos se refería a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos estaban lejos del pueblo de Israel, ¿no? Porque acuérdese que aquí estamos hablando en el contexto de que el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios. Esta carta, hermano, mire, esta carta que el apóstol Pablo, no sé si usted ya le va agarrando el hilo porque si usted ha venido los viernes y va agarrándole más o menos el enfoque general, usted va viendo, o sea, como quien dice, la cosmovisión de los temas que vamos enlazando. Usted va viendo que el apóstol Pablo le dice a los gentiles de dónde nos sacó Dios, quién era Dios, que por qué fuimos salvos. Y empieza a entrar, ¿se acuerdan a aquellos dos personajes? No se le vaya a olvidar, a Alejandro y Meneo. Esos dos personajes son muy importantes en esta carta. Porque el apóstol Pablo, cuando envía esta carta a la comunidad de Éfeso, es para quitar las doctrinas que estas personas estaban metiendo dentro de la iglesia. Y él les está aclarando muchas cosas aquí. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo nos enseña de dónde nos sacó Dios, quiénes éramos nosotros, por qué fuimos salvos. Pero siempre está dando a entender de que el pueblo de Israel con los gentiles, todos somos iguales ante Dios. Pero él está atacando estos dos personajes, porque estos dos personajes al principio vimos, cuando vimos la introducción de la carta, que ellos querían meter doctrinas extrañas. Ellos querían meter como agarraban las ordenanzas del pueblo de Israel y la querían fusionar con la gracia y hacer una sola ensalada, de tal manera que los hermanos de Éfeso ya estaban perdidos. Decían, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Tanto que el apóstol Pablo más adelante mandó al pastor Timoteo aquí y les dijo, enséñales cuál es la doctrina, cuál es que somos salvos por la gracia. Entonces el apóstol Pablo aquí está atacando la doctrina de estos dos personajes porque ya había alcanzado fuerza dentro de la iglesia de Éfeso. Entonces dice que estábamos lejos. Ya le expliqué que nosotros éramos los que estábamos lejos, pero dice que fuimos hechos cercanos. Cada persona, hermano, que confía en Cristo, en Cristo para su salvación, sean judíos o gentiles, pasamos, hermano, a una relación íntima con Dios. Cualquiera, ya sea judío o gentil, una vez nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, venimos a ser iguales en Él. Este proceso se llama el proceso de la reconciliación, hermanos. Vamos a verlo en 2 de Corintios 5:18. Cómo Dios con Jesús tenían un plan perfecto para reconciliar los dos pueblos, para que nadie se quedara fuera de la gracia de Jesús, de Dios. Dice 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si ve, fue un plan de Dios con Jesús. Los dos se pusieron de acuerdo para poder redimirnos. De la única manera, hermano, que nosotros íbamos a ser redimidos era por un sacrificio perfecto.
Y ese sacrificio perfecto, pues es Cristo, ¿no? Ese fue el sacrificio perfecto que a nosotros como pueblo nos unió en Dios a todas las personas que ahora vivimos, ya sean judíos, sean gentiles. Entonces pasamos a ser un solo cuerpo. Vamos a ver el 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque Él es, esta frase en el original es una expresión enérgica de que Jesús, hermano, es la única paz de nosotros. Él es nuestra paz. Nosotros, hermano, debemos de descansar en Él. De que nosotros lo que aprendemos cada día acerca de la palabra, de sus promesas, nosotros debemos de estar confiados de que Él, hermano, en Él está toda la paz de nosotros. Porque ¿qué es lo que nos puede angustiar a nosotros? Lo que pasa alrededor de nuestra tierra, alrededor de nuestra vida, no tenemos trabajo, no tenemos casa. Es una angustia natural, hermano, pero la peor angustia del ser humano es morirse e irse una eternidad sin Cristo. Pero nosotros tenemos esa paz, nosotros tenemos esa certeza que usted al morir, usted es salvo, porque Jesucristo así lo dijo. Amén. Y nosotros debemos de descansar en esa paz. Pero Él dice que Él derribó la pared intermedia de separación. Esto alude a un muro en el templo que dividía el atrio de los gentiles de las áreas que solo los judíos podían ocupar. Pablo se refiere a este muro como un símbolo de la separación social, religiosa y espiritual que mantenía, hermano, excluido a judíos y gentiles. Hay una pared, dice, pero ahora ya no más. Jesús vino y quitó esa pared. La quitó y de esa pared nos hizo uno solo. Mire, ahorita usted entiende, usted me escucha a mí y dice, bueno, hermano, y la pared que si nos acercó, que todo ese rollo. ¿Sabe qué? Ahorita nosotros no sufrimos de eso. Pero los gentiles en este tiempo, hermanos, los gentiles sufrieron acerca de esto. ¿Ve? Porque ellos se sentían rechazados, ellos se sentían como la escoria del mundo, ellos se sentían mal porque ellos no tenían una esperanza de vida más allá de la muerte. Mas ellos se sentían como que, bueno, pero Dios hace acepción de personas, llamó al pueblo de Israel y a nosotros ¿qué? Que nos chupe la bruja, dicen ahí en mi pueblo. Ve, porque así parece, mas no sabían de que Dios tenía un plan perfecto, hermanos. Esa pared que había que los dividía, dice, en mí ya no existe, dijo Jesús. Bueno, pero ¿por qué tenía tanta autoridad Jesús para decir estas palabras? Ya lo vamos a ver más adelante. El 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. Mire cómo el apóstol Pablo le está enseñando a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Les está enseñando, si ven en el 14 como leímos, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Ve? Les está explicando qué es lo que está pasando ahí. Y le dice en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El apóstol Pablo como que dice, no, yo les tengo que aclarar a ellos qué es lo que está pasando. Porque la iglesia de Efeso estaba siendo muy atacada a través de esto. Por medio de la muerte de Cristo, abolió las leyes y las fiestas, hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento, que tanto lo distinguieron de judíos y gentiles. ¿Ve? Porque los israelitas, ellos hacían su holocausto y los gentiles, pues no, pues. Ellos de repente sí, el problema está de ellos, hermano, que ellos, como le expliqué hace rato, se lo hacían a uno un día, luego se lo hacían a otro día, mas el pueblo de Israel no, porque ellos tenían el conocimiento de que se lo hacían a Dios. Ahora bien, hermanos, sabemos que existen tres tipos de leyes, existían tres tipos de leyes. La ley espiritual, la ley moral y la ley ritual. Aquí, hermanos, la ley ritual, más adelante vamos a saber por qué no tienen las personas que hacer más rituales. Jesucristo vino y Él quitó la ley ritual. ¿Pero por qué quitó la ley ritual? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero sabemos que la ley moral, hermano, se resume prácticamente en los 10 mandamientos. Y la ley moral, de cierta manera, permanece escrita en nuestros corazones, hermano. Esa ley está escrita en los corazones de todos los seres humanos. Nadie puede decir que no existe esa ley en ellos. ¿Sabe por qué? Porque en Romanos 2:15, si lo busca ahí, si voy muy rápido, por favor, hágame que me baje.
Está muy rápido, hermano. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Sí ve? La ley moral está escrita en los corazones de las personas. Hay mucha gente allá afuera que no es cristiana. Y esa gente, hermano, no bebe, no fuma, no salen a bailar, hermano, no bailan pegado, nada. Se mantienen ellos firmes. Pero eso es un error, porque se mueren y se van para el infierno. ¿Ve? Porque eso no salva a nadie, ¿correcto? Eso solo lo que le delata a ellos de que están bien o están mal. Pero como tienen una conciencia, la conciencia de cierta manera les dice si están bien o están mal. ¿Pero lo va a salvar eso? No, lo salvan si solamente Cristo lo salva a ellos. De otra manera no hay nada. La ley moral, hermano, no fue abolida, sino incorporada al nuevo pacto, que refleja su propia naturaleza santa. Vamos a ver un pasaje, hermano, muy importante que nos va a ayudar a aclarar este tema acerca de que por qué Cristo hablaba con esta autoridad y decía, no, yo ya quité esa pared ya no se debe hacer más, ya no hay más separación, todos son uno solo. Vamos a aclarar también el por qué Cristo dijo, no, ya no son dos pueblos, ahora son uno, yo los he venido a traer a paz. Lo vamos a buscar, está en Mateo 5:17. Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cheque con esa palabra cumplir, hermano. Él estaba explicando el verdadero significado de la moral contenida en la ley en el Antiguo Testamento. Ya la frase sino para cumplir, se habla aquí de un cumplimiento en el mismo sentido de la profecía que es cumplida. Cuando usted dice, se cumplió la profecía, se cumplió lo que el profeta Jonás dijo, se cumplió lo que el profeta Malaquía dijo. Así él estaba diciendo en la frase donde dice de que él ha venido a cumplir la ley. Él cumplió la ley moral, hermano. Él cumplió de las 3 leyes, él cumplió la ley moral. ¿Por qué? Porque él fue perfecto. Él no fue encontrado ningún daño que lo descalificara a él. Él cumplió la ley moral al mantenerse perfecto. Él cumplió la ley ceremonial al ser la encarnación de todos los tipos y símbolos que la ley puntualizaron. ¿Ve? Por eso él prácticamente abolió esa ley. ¿Por qué? Porque él era de donde hablaba el Cordero Pascual. Ese era un tipo de él. ¿Ve? Así como Dios había dicho que por el perdón de pecados tenían que llevar una vida, un cordero, unos palominos al altar, así como llevaron estos, había de venir uno que iba a ser, hermano, una ofrenda para todo el mundo, una sola vez. Y él cumplió esa ley. Jesucristo la cumplió. Esa fue la ley ceremonial que él vino al cumplir. Cumplió la ley también judicial, personificando la justicia perfecta de Dios. En él se hizo justicia. Un solo, dice, nuevo hombre. Cristo no excluye a nadie que acuda a él. Y los que son de él no tienen distinción entre unos y otros. Todos somos iguales ante Dios. No hay griegos, no hay libres, nadie. Todos somos igual en Cristo Jesús. Aquí la palabra nuevo, hermano, en el griego denota algo que es totalmente diferente a lo que era antes. Usted es una persona nueva, usted es una persona que no tiene nada que ver con lo que era antes. Se refiere a algo diferente a clase y a calidad. El sentido espiritual es en una persona en Cristo, ya no es judío ni gentil, solo cristianos. Ya no es que somos de que no, porque estos son judíos o nosotros somos gentiles. No, yo soy hondureño, yo tengo que pertenecer al pueblo de Israel, me voy a ir para allá, sacar una ciudadanía, voy a buscar una secta judía y me voy a meter, o voy a ir a buscar una sinagoga. No, hermano, no necesitamos hacer eso. Solo necesitamos a Cristo y ahí estamos todos en Él. Amén, no necesitamos hacer nada más. Mire cómo lo presenta Gálatas, que es algo lo que más o menos le acabo de decir. Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo. En Él somos uno. Él vino a cumplir la ley moral, Él vino a cumplir la ley ritual y Él, hermano, es la ley de justicia. Por Él fuimos justificados para nosotros poder ser un solo pueblo en Él. Amén. Nosotros somos uno solo. Él es suficiente en nuestras vidas, hermano. No necesitamos a nadie más ni a nada más. Por favor, si por ahí usted tiene esa duda todavía y dice usted, wow, yo no sé, pero yo creo que nosotros como que necesitamos pertenecer al pueblo de Israel. No, hermanos. El apóstol Pablo habló muy claro acá. No necesitamos nada más que tener a Cristo en nuestra vida. No necesitamos hacer ningún sacrificio, hermano. Usted no tiene que dejar comer nada. Si no le gusta el cerdo, le voy a mandar mi dirección para que me los mande para allá. Mire, yo me los como en chicharrón. Si no toma café, si guarda este día o guarda el otro, hermano, eso ya no existe. Ya no existe. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, ¿con qué sentido lo hacemos? Si lo llegáramos a hacer, ¿con qué sentido lo hacemos? ¿Por qué? ¿Dios necesita mi ayuda? ¿De este mortal que hoy es y mañana no? Dios no necesita mi ayuda, hermano. Dios no necesita la suya. Ya todo está completo. No necesitamos nada más, hermano. En Cristo nosotros estamos completos. Pero no sé por qué. Mire, este problema no es desde ahorita. Aunque usted de repente por ahí, pues usted se suena, ¿no? Y se empieza a hacer memoria y dice, no, yo por ahí he visto algo. ¿Ve? Pero este problema no es desde ahorita, este problema viene desde atrás. Imagínense, hace 2000 y pico de años el apóstol Pablo escribió este documento acusando eso en la iglesia. No, señores, no necesitan nada más. No tienen que dividir la iglesia y poner aquí los que son descendientes de israelitas o judíos y acá la chusma. Nada que ver, hermano. Ay, sorry, o bueno, lo hacemos para acá los israelitas y la chusma para acá. Nada que ver, hermanos. ¿Ve? Él les enseñó eso y les dijo, no, señores. Todos son iguales en Cristo. No hay judíos, no, que acá están los esclavos y acá están los amos. No hay esclavo ni libre. Todos somos iguales en Cristo. No, que acá están los ricachones y acá están los pobretones o al revés. Nada. No, hermanos. Mire, cuando usted empieza a conocer más de Cristo, usted se empieza a poner un poco más los pies en la tierra y se da cuenta que solo somos un soplo, un aliento, que hoy estamos y mañana no estamos. Nos damos importancia muchas veces, hermano. Y es cuando usted debe reconocer y decir, no, tranquilo, camarón. Tranquilo, porque aquí, hermano, nosotros solo somos pasajeros y peregrinos. Un día nos vamos a ir de acá, ¿ve? Pero no podemos hacer excluir a otras ciertas personas, hermano. Eso pasaba en aquel tiempo. Ahora, imagínense qué ironía. Que ahora no nos excluimos o no nos peleamos con los judíos, sino que nos peleamos entre nosotros mismos. Imaginen qué ironía. No, hermano, nosotros no necesitamos nada más. Hemos sido reconciliados, amén, en Cristo Jesús todos. A la hora de morir todos vamos para un solo lado, amén. Dice el 16, ¿cómo fuimos reconciliados? Ok, mediante la cruz, reconciliar, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, reconciliando, hermano. Tan pronto judíos y gentiles son llevados a Dios por medio de Cristo, también entran en unidad de un solo cuerpo. Tan pronto nosotros aceptamos a Cristo, Cristo viene en nuestras vidas, nos redime, nosotros ya pertenecemos al cuerpo de Cristo. Olvídese, usted no necesita una nación, usted no necesita un pueblo, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Claro, esto fue logrado, hermano, mediante la cruz, donde Jesús se convirtió en maldición. Esto fue necesario que Cristo muriera en una cruz, hermano, porque de otra manera nosotros no hubiésemos podido alcanzar la gracia. ¿Ve? Cristo era necesario que muriera ahí. Los ateos dicen, no, dice, el diablo mató a Jesús en la cruz. No, ignorancia, hermano. El diablo no quería que Jesús llegara a la cruz. Por eso desde generaciones pasadas, el diablo andaba queriendo torcer la humanidad para que Cristo no naciera. Porque él sabía que si Cristo nacía, hasta ahí nomás él iba a acabar el show. Porque sabía que Cristo, al morir en esa cruz, iba a ser más que vencedor, hermano. Consumado es, dijo él.
Nosotros leemos esa palabra y hasta ahí nos queda. Dijo, bueno, ahí acabó. Hermano, eso tuvo un impacto en el mundo espiritual terrible, hermano. Ahí él dijo, hasta aquí se acabó todo. De aquí para allá, yo soy el que mando y siempre he mandado. ¿Ve? Él llegó en esa cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación en él. Ese fue el sacrificio perfecto para los de antes y para los de hoy. Todas las generaciones, hermano, no necesitamos hacer más sacrificio, sino que venir a Cristo y Él a través de su sacrificio nos redimió para poder hacernos un solo pueblo con Dios. Amén. En un solo cuerpo, hermano. Dice, en esa cruz recibió la plenitud de la ira de Dios, hermano. Imagínense, Dios derramó toda su ira en Él en esa cruz para poder nosotros, hermano, presentarnos ante Dios. Y Dios nos queda viendo y dice, ay, ¿y vos qué? Le decimos, no, nosotros venimos con Jesús. Ah, ok, pasen. Hermanos, si no, nosotros no nos podíamos acercar a Dios. Nadie se puede acercar a Dios. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el 17, a vosotros que estaban lejos, ya saben, los lejos eran los gentiles, y a los que estaban cerca. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los lejos y a los que estaban cerca. Esta expresión, hermano, se usa casi en el Nuevo Testamento. Anunció las buenas nuevas de paz, ¿no? Porque, pues para los gentiles, hermano, wow, imagínense, esa era una notición. ¿Cómo así, hermano? Y ahora, ¿qué pasa, apóstol Pablo? Ahora yo tengo entrada. Sí, no, pero y no es que solo por el pueblo. No, ya no, Cristo pagó el precio para que tú también puedas entrar. ¿Se imagina eso, hermano? Eso era algo como, fueron unas noticias buenas para el pueblo gentil y para el pueblo de Israel también, porque el pueblo de Israel pensaba que por la ley ellos iban a ser salvos. Si no, hermano, todos desde los primeros seres humanos que caminaron sobre esta faz de la tierra, ninguno fue salvo por obras, todos fueron salvos por gracia. La gracia ha operado desde el principio, hermano, y sigue operando. No es por lo que yo haga, sino porque Dios así lo decidió ya. Es por Él. Él decidió que íbamos a ser salvos por gracia. ¿Quiénes, hermanos? Los que estaban lejos y los que estaban cerca. Aún el pueblo de Israel, hermano. Aún los judíos tienen que aceptar a Cristo para que puedan ser salvos. Porque las noticias fueron para todos. Esos sacrificios que hacía el pueblo de Israel, en Jesús hasta ahí se detuvieron. ¿Ven? Porque Él fue el sacrificio perfecto. Y ahora Él es nuestro sacerdote que está ahí arriba con Dios. ¿Ven? En Él se cumplieron las leyes, hermano. En Él está cumplido todo. Por eso ya no podemos nosotros seguir con ese rollo. Ya no podemos seguir, porque entonces estamos diciéndole a Él, no, Jesús, es que te faltó esta partecita acá. No, en Él estamos completos. En Él estamos completos. Anunció las buenas nuevas y nos acercó a Él. Dice el 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren lo que dice ahí, por medio de Él, ¿de quién? De Jesús. Los unos, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ningún pecador, hermano, posee derecho o dignidad en sí mismo para tener acceso a Dios. Nadie. Que diga así un hombre, no, yo no necesito de Cristo. Yo voy a entrar así. No tenemos ese derecho, hermano. No tenemos esa capacidad, no tenemos esa dignidad de querernos parar ante Dios, hermano, solo por nuestro, ¿qué? Por méritos. ¿Qué es eso? Ante Dios, por nuestras buenas obras. ¿Qué es eso? En Isaías dice que Dios mira ese tipo de obras como trapos de inmundicia, dice. Ni te me acerques con eso. Barbarazo, dirían. Porque no nos podemos, hermano. Hay un sacrificio perfecto, que es el que hizo su Hijo. Imagínense, esto fue un plan de ellos. ¿Ve? Para poder Él derramar su ira sobre Él y que nosotros tuviéramos ese acceso. Es una falta de respeto que yo diga, no, yo por mis obras voy a entrar. ¿Qué es eso? ¿A dónde? Al infierno que puedo entrar por mis obras. Romanos 5.2 lo presenta así, dice, Romanos 5.2 lo puede buscar. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los recursos de la Trinidad, hermano, pertenecen a los creyentes. Tan pronto revivimos en Cristo, el Espíritu Santo nos presenta, hermano, ante el trono de Dios,
al Padre. Nomás nosotros somos revividos por Cristo, ya, porque sabemos que cuando andamos en Él estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Él viene a vivir, hermano. Dios mora, nosotros somos templo de Él. Somos templo de Él. Y en cualquier momento usted tiene entrada libre al cielo. Dice, ¿cómo así, hermano? Sí, cuando usted ora, usted se postra a orar. Hermano, usted está hablando con Dios. Yo no sé si usted cree eso, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando usted se postra y usted invoca su nombre, Padre, aquí estoy, Señor, mira mi corazón. Él está escuchando su oración. Antes los gentiles no podían hacer eso. No podían hacer eso ellos. Porque había una pared, pero en Cristo, hermano, todo eso fue quitado, todo eso fue abolido. Ahora tenemos a Cristo en quien nosotros nos acercamos. Amén. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros, ni hondureños, ni guatemaltecos, ni mexicanos, nada, ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí no hay distinción de nacionalidades, hermano. Todos somos iguales en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Lo voy a decepcionar. Porque de repente nosotros salimos con que no, que yo soy de acá, no, que yo soy de allá, no, que no. Hermano, de aquí para abajo todos están perdidos, si no nosotros estuviéramos allá, pues. ¿Ve? ¿Sí me entendió el asunto? En Cristo, hermano, nosotros somos somos un solo cuerpo y esa es nuestra verdadera naturaleza. No que yo sea hondureño, no que usted sea salvadoreño o mexicano. No, su verdadera naturaleza y la mía es que somos conciudadanos del cielo, hermano. Eso es lo mejor que nosotros tenemos. De repente uno está preocupado, ¿no? por los papeles acá. Dice uno, no, hombre, y entonces, ¿a qué hora voy a echarme una vuelta por allá? Pero olvídese, si eso va a llegar, Dios ya está en las manos de Dios. Si no, olvídese, aunque hagamos, si Dios dijo, no, Señor, ustedes tienen que regresarse para allá, para su pueblo. Ajá, nos vemos, hermano. ¿Ve? Porque eso no está en control de uno, está en control de Dios. Pero nosotros somos ciudadanos de los santos, hermanos. Dice, conciudadanos de los santos. El reino de Dios está conformado por personas de todos los tiempos y épocas. Usted cuando llegue allá, usted va a ver gente de allá del siglo primero. ¿Ve? Que fueron redimidos por Cristo y allá están. Va a ver los que van a estar después, 50 años después. Está compuesto, hermano, por muchas personas que han confiado en Él. Ahí no hay extranjeros, forasteros, ni ciudadanos de segunda clase. Ahí no está que yo soy mejor que aquí. No, hermano, allá vamos a ser todos iguales, todos ciudadanos del cielo. Allá ni se va a acordar usted de qué país era acá, tranquilo. Dice Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Escuche bien, ¿verdad? En los cielos. Para que volteamos a ver al cielo y miramos las nubes y decimos, pero si me caigo de ahí, y a mí que me dan miedo las alturas, dice. No, hermano, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Miembros de la familia de Dios, imaginen, los pecadores redimidos no solo se convierten en ciudadanos del cielo, sino también en la familia de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? No, pues, hermano, ese es un regalo especial. El Padre brinda a los creyentes el mismo amor infinito que le dio a su Hijo. El mismo amor infinito que le dio a su Hijo, hermano. Nosotros lo tenemos. Dios nos ha dado ese amor. Antes que sigamos de aquí adelante, hermano, porque vienen dos versículos interesantísimos, vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de lo que le comentaba, cuál era la división entre los gentiles y los judíos. ¿Ve? Había ese problema y esa riña social, espiritual, y que ellos mantenían esa guerra, que se odiaban entre ellos por la separación que había. No sé si usted ha leído, bueno, creo que sí, ya ha leído un poco. Solo el que tiene menos de un mes de no ser cristiano, pues tal vez no lo ha leído. La historia de Ruth, la moabita. Esta historia de esta muchacha, hermano, ella era descendiente de los moabitas. No sé si usted se recuerda de Lot. Él tuvo 2 hijas y cuando salieron de Sodoma y Gomorra, pues ellos se fueron. La mamá pues volteó a ver atrás, dice la Biblia, y se convirtió en una estatua de sal. Así dice la Biblia, hermano. Yo lo creo que así fue. No me vea feo. O sea, así dice ahí. Se convirtió en una estatua de sal. Ellos se fueron. Las hijas parece que tuvieron relaciones sexuales con el papá. Y de ahí salieron 2 pueblos. Ya los moabitas y los amonitas. Salieron 2 pueblos de ahí.
Ok, ¿qué pasó? Los moabitas vivían aparte del pueblo de Israel. Pero hubo una familia que se fue a vivir al área donde estaban los moabitas, que era la familia de Noemí. Se fue con su esposo Elimelec y se fueron con sus dos hijos, Malón y Kelión. Estos manes eran como bien malos, y peliones, dice uno. Cuando escuchan los nombres dicen, hombre, esto como que eran hondureños, dice uno. Malones y peliones, dice. Ellos se fueron a vivir allá, hermano, pero por motivos extraños murió el papá de estos muchachos, Elimelec. Él murió y luego pues los hijos hicieron su vida. Uno se casó con una muchacha, se llamaba Orfa, y el otro se casó con Ruth. Precisamente ese nombre Orfa, hermano, significa terca, necia. Significa, no la va a poner Orfa una de sus hijas, por favor. Y la otra, Ruth, que significa amistosa. Y luego, hermanos, se casaron, pero también murieron estos dos muchachos. No se sabe, la Biblia no especifica por qué se murieron, pero sí, Noemí perdió ahí a su esposo y sus dos hijos. Y ella vino y le dijo a sus nueras, ¿saben qué? Pues yo aquí ya no tengo a nadie. Yo mejor me voy a regresar para mi pueblo y ustedes pues cada una regrese a su pueblo. Ellas eran gentiles, pues ellas eran de otro pueblo, no eran pueblos, ellos no eran israelitas. Noemí sí, ella podía regresar a su pueblo, pero Israel con Moab tenían problemas, enemistades, pleitos. Entonces esta muchacha dice, no, ¿sabes qué? Yo te voy a seguir, yo me voy a ir contigo. Ella enfrentaba muchos problemas para poder hacer eso, hermano, e irse. Ella sabía que al llegar allá y los israelitas darse cuenta que ella era moabita, hasta la podían matar, hermano, porque ella era enemiga de ellos. ¿Ve? Y vemos que los problemas que enfrentaba Ruth para irse, número uno, que era moabita. Número dos, adoraba a dioses ajenos. Si usted lee ese pasaje en Ruth está cuando la suegra la despide, le dice, vayan y regresen a las casas de sus familias y ahí sigan adorando a sus dioses, le dice. ¿Ve? Porque ellos adoraban a otros dioses. Número tres, problema que tenía esta muchacha, que ellos eran gentiles, ajenos a los pactos de Dios. Número cuatro, estaban sin esperanza alguna. Número cinco, no tenían la promesa del Mesías. Número seis, hermano, estábamos en la misma situación con ellos. ¿Ve? Estábamos en la misma situación con ellos, pero Dios tenía un plan para esta muchacha. Dios tenía un plan para ella. Cuando ella llega allá a Israel, encuentra a un familiar del esposo de Noemí, ¿cómo se llamaba este señor? Ya se me fue. Elimelec. Tenía un familiar que se llamaba Boaz y él vino, para no hacerle larga la historia, la redimió a ella y ella vino a ser esposa de ella. Y mire lo que pasó ahí, hermano. Mire algo extraño. Esta muchacha era gentil, adoraba a otros dioses. Pero Dios de cierta manera hizo un milagro ahí para que este hombre se fijara en ella, la redimió. Y esta señora vino a ser la bisabuela de David. De David. Ellos vinieron y tuvieron un hijo y luego ese hijo fue el papá de Isaí, el papá de David. Mire qué cosas. ¿Ve? Así Dios ya tenía un plan perfecto para nosotros los gentiles también. Esto no fue un plan B que dijo Dios, ya llamé a Israel y ahora ¿qué hago con este montón acá? Y se reproducen estos bárbaros, dicen. No, Dios ya tenía un plan desde el principio, hermanos. ¿Ve? Un plan de redención, un plan de salvación para nuestras vidas. No necesitamos a nadie más, hermano, en nuestras vidas, que a Cristo. Nosotros debemos de tener un corazón cristocéntrico. No tratar de, hermano, de hacer cosas como para ayudarle a Dios. No, ¿sabe qué? Nosotros debemos de encargarnos de que en nuestra vida viva Cristo y tratar de vivir un evangelio, hermano, que honre a Dios, que honre a Jesús, que lo exalte en cada paso que nosotros demos. ¿Ven? Porque en Él estuvo todo, hermano, todo el plan de salvación, de redención, estuvo en Él desde antes de la creación del mundo. Pero las iglesias, hermano, ahora en día están siendo atacadas y divididas por mucha gente, hermano, que se mete en las iglesias, aparentemente siendo cristianos, como estos dos elementos aquí, Alejandro y el otro, se metieron ahí haciendo ser cristianos. Y después, ¿qué estaban haciendo? Enseñándole falsas doctrinas a los hermanos de Éfeso. Si el apóstol Pablo no se pone a enseñarle a ellos, hermano, esta iglesia probablemente ni estuviéramos leyendo esa carta. Porque esta gente así se metía. ¿Saben por qué? Porque en lo más profundo de los corazones de la mayoría de los israelitas, ellos no querían al pueblo gentil.
Ellos no querían el pueblo extraño. Ellos decían que solo Dios era para ellos. Cuando el apóstol Pablo aquí dedica, mire, todo este documento para enseñarles a ellos de que no, que todos somos iguales, que ya no hay divisiones, que todos somos un pueblo en Cristo Jesús. Amén. Mire el 20 ya es muy importante, hermano. No me voy a detener mucho en estos dos versos, porque en Efesios 4:11 hay una explicación más clara y no quería saltarme hasta allá, pero más o menos lo vamos a tocar por encimita. Dice el 20, edificado, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El fundamento sobre los apóstoles, hermano, a pesar de que su gran importancia de estos hombres de Dios, el fundamento no era la persona en tal, sino el mensaje que ellos traían. La enseñanza era una revelación divina, hermana, impartida con autoridad de ellos porque Dios se los había dado. ¿Ve? Ese era el fundamento de ellos, la enseñanza que ellos venían dando. ¿Ve? Y dice ahí el pasaje de que edificaron sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Ve? Ellos fueron los encargados de hablarle a las iglesias, de escribirle a las iglesias. ¿Y quién era la iglesia? Las personas, pues. ¿Ve? Ellos ponían el fundamento sobre la piedra que es Cristo, a través de la revelación que venía de lo alto. Y las palabras de Dios, hermano, que Dios venía y les hablaba a ellos. Ve, una palabra divina, hermano, porque todos los documentos, todas las cartas de los apóstoles, hermano, son el fundamento de nuestra vida cristiana. No hay nada más ahí que poderle añadir. Ya va a ver más adelante, cuando estemos en el 4:11, cuáles eran los requisitos, porque tenían que ser requisitos. El apóstol Pablo aquí le dice a estos dos señores: ustedes se me callan, porque nosotros, dice, nos fue dado el trabajo de la reconciliación, nos fue dado el que los pueblos fueran reconciliados por los apóstoles. Ajá, ¿y por qué solo ustedes? Pues, es que nosotros tenemos requisitos para estar acá. ¿Y cuáles? Bueno, en el 4:11 los va a ver para que venga, pues si no va a decir, hermano Juan ya me dijo esa parte, no voy a ir. Porque tenían que tener requisitos tales, hermano, que eran vitales. Si no lo tenían, no podían ser apóstoles. Miren lo que dice Romanos 15:20, ya vamos terminando, hermano. Romanos 15:20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El apóstol Pablo dice: ¿ya saben de Cristo? Sí, ok, señores, nos vemos, bye, vamos a otro lado. ¿Ve? Para edificar, dice, para enseñar, para no edificar sobre fundamento ajeno. La principal piedra de ángulo, hermano, sabemos que es Jesucristo. Hay dos pasajes hermosos en Isaías, búsquelo, Isaías 28:16, o que los muchachos lo pongan ahí en la pantalla. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Al que creyere, no se apresure. Vamos a verlo en otra carta para que vea cómo está. Este pasaje que leímos fue en Isaías, fue en el Antiguo Testamento. Mire cómo Pedro, lo trae al Nuevo Testamento. Pedro 2:6. Busque, primera de Pedro 2:6. Dice: por lo cual también contiene la escritura. Mire, él cita la escritura, él cita a Isaías. Dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esto es Cristo Jesús, hermano. Él es la base de toda la estructura. El 21 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada creyente nuevo, hermano, es una piedra nueva en el templo de Cristo, que es la iglesia. Cada creyente que viene a los pies de Jesucristo es una piedra nueva que se pone en la estructura, hermano, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está compuesto por cada uno de nosotros, hermano. La edificación no está completa todavía. No está completa la edificación hasta que el último creyente venga, el que ha sido ya predestinado para ser salvo, y llegue a los pies de Cristo. Hasta ahí, mientras tanto, se siguen agregando.
se siguen agregando. Dice en el 2 de Pedro 3:9, dice, porque este pasaje muchas veces se cita mal, pero aquí, hermano, aquí tiene un poco más de sentido. Tiene sentido. Dice, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos los que han sido ya predestinados van a venir en un momento y ahí se va a complementar la escritura, la estructura. El 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos juntamente edificados. El término que se traduce en morada, hermano, denota una residencia permanente de Dios en nuestra vida. Dios mora en nuestra vida. Amén. Nosotros somos la residencia de Dios espiritualmente. Él vive en nosotros, hermano. Nosotros estamos completos en Él. No necesitamos convertirnos a nadie más. En Cristo estamos completos, hermanos. Amén. Así es que hasta aquí vamos a dejar ya, hermano, el estudio de esta porción. Motivándonos, hermano, para que sigamos adelante, sigamos viniendo los viernes para seguir aprendiendo más de su palabra. Amén. Que Dios les bendiga y pasen una feliz noche.